Buenos días, profe. Hola Carlos, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Carlos, cierra.
Bueno, buenos días, señoritas y caballeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ok, vamos a ir ingresando a algunas personas que están aquí como pendientes. A veces se le da uno el tiempo para estar dando ingreso permanentemente. Bien. Bueno, quiero comenzar con la introducción del tema de nosotros en el día de hoy, que tiene que ver con aprendizaje. Es algo que nosotros realizamos pues, todos los días, que aprendemos cosas nuevas y que pues, en últimas nos cambian la forma de ver la vida, el mundo. Nos cambia un poco la manera como reaccionamos ante ciertas situaciones, ante ciertos estímulos, ¿no? Digamos que en cierta manera el aprendizaje nos permite a nosotros tener como una especie de esperanza para poder enfrentar a un futuro pues complejo, incierto, variable. Entonces ahí está como esa posible alternativa que tenemos todos nosotros cuando tocamos el tema del aprendizaje. Esa posibilidad de hacerle frente a lo que nos rodea, a lo que nos espera, ¿sí? Y lo que podamos pues, aprender ahora, seguramente lo vamos a necesitar más tarde, ¿sí? Si nosotros aprendemos a ser padres, seguramente lo utilizaremos más adelante como padres, como docentes, como jefes, como amigos. Entonces, toda esa información que nosotros vamos recibiendo, de alguna u otra manera, nos está como preparando, como les digo, para futuras actividades, para futuros roles, ¿no? Entonces uno puede, por decir algo, asumir, le dejan a uno una responsabilidad en un contexto laboral y le sueltan ese trabajo a uno y uno empieza a aprender. Pues de pronto uno tiene un aprendizaje por observación, de pronto uno tiene un aprendizaje por ensayo y error, pero en últimas pues eso está allí presente en lo que estamos recibiendo. Digamos que nos van preparando para decirme después, hágase usted definitivamente cargo de ese proyecto, de este departamento, de esta área. Entonces, realmente estamos modificando nuestro comportamiento con esos nuevos aprendizajes. Entonces, ahí vemos nosotros que el aprendizaje lo vamos adquiriendo y permitimos o adquirimos nuevas estrategias para manejar las situaciones que me están presentando. Entonces, yo tengo como esa posibilidad de ir aprendiendo por lo que observé, que puedo estar aprendiendo por ensayo y error, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo hago es ir yendo, adaptándome un poco al trabajo que uno desempeña. De hecho, eso nos ayuda a nosotros a manejar un poco los temores, la ansiedad, la angustia, porque cuando nosotros no sabemos hacer lo que tenemos que hacer, pues lógicamente eso nos genera una reacción ansiosa y eso nos puede bloquear, ¿no? Y cuando uno es nuevo en algo, pues si uno realmente no conoce la respuesta fisiológica que tenemos nosotros, es la sudoración, es el ponerse pálido, es tener todo ese tipo de situaciones que nos afectan. ¿Sí? Esa ansiedad es la que nos está matando.
Pero con el paso del tiempo, cuando yo ya empiezo a adquirir más conocimiento, cuando yo ya empiezo a adquirir más habilidades, más destrezas, entonces ya esos niveles de ansiedad se disminuyen. ¿Por qué? Pues porque ya tengo más herramientas, ya tengo más habilidades para hacerle frente a esta situación, a esa nueva situación. Entonces, ahí nos vamos, digámoslo, condicionando, ahí vamos generando nuevos aprendizajes y con todo eso adquirimos nuevas estrategias para manejar las situaciones, sean familiares, sean sociales, sean académicas. Y lo que nos compete a nosotros es como esa parte organizacional. Entonces, es cierto que cuando nosotros tenemos esa dificultad, cuando no tenemos ese conocimiento, pues nos mostraremos inseguros, nos mostraremos intranquilos. Pero pues la idea es afrontar ese tipo de situaciones porque eso lógicamente no debe durar para siempre, ¿sí? Así es que el aprendizaje, pues en cierta manera es la garantía de una serie de conductas como muy competentes, más equilibrada por nosotros, los seres humanos, y que tenemos la posibilidad de modificar nuestro comportamiento para poderle hacer frente a lo que nos está pasando en ese momento o lo que tenemos que manejar. Entonces, esa sería como mi herramienta original, adquirir todo ese conocimiento, interiorizarlo, aprender. ¿Sí? Uno lo que tiene claro es que para poder aprender algo uno tiene que practicarlo, tiene que conocer cuál es el orden, cuál es la estructura lógica de un paso a seguir, ¿no? Entonces, si yo quiero, por decir algún ejemplo cualquiera, si yo quiero prepararme un desayuno, pues eso tiene que seguir unos pasos, primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y no de una manera desorganizada. Cuando yo no practico esta posibilidad de aprender, pues las dificultades se van a presentar. ¿Por qué? Pues porque no sé cómo lo estoy manejando. No sé qué, o sea, sé que estoy haciendo las cosas mal, más bien. Y pues realmente nosotros tenemos que empezar a confiar en nuestras capacidades y que tengamos toda la motivación y estemos todos dispuestos para seguir aprendiendo. Pero no lo vamos a lograr si no lo practicamos, si no trabajamos en eso. Entonces, sabiendo esto, es importante entender de que pues, uno está aprendiendo permanentemente, todos los días. Y es lo que nos planteaban entonces los teóricos del comportamiento, los teóricos del aprendizaje, cuando hablamos nosotros de esos condicionamientos clásicos, de esos condicionamientos operantes. Pero nosotros tenemos que tener como unas bases, unas conductas de entrada para poder generar buenos aprendizajes. Entonces, por ejemplo, tenemos la capacidad auditiva, tenemos la capacidad visual, tenemos la capacidad mental o estamos en un declive cognitivo, tenemos el tiempo, bueno, hay una gran cantidad de variables externas o extrañas que de pronto, si no se tienen en cuenta, pues eso puede generar conflicto. Entonces, eso era lo que yo quería como hacer esa introducción. Recuerden lo que nos planteaba Iván Pavlov, recuérdenlo por favor, y la idea es que lo trabajemos en el día de hoy. Todas las teorías que hablan del aprendizaje las vamos a trabajar hoy. Veo todavía gente sin cámara, por favor. Jimena Calderón, Milady, Suli Janet, Lady Joana. Profe, ¿será que me Profe, puedes dar ingreso por el computador? ¿Cómo? ¿Será que me puedes dar ingreso? Lo que pasa es que estoy en sala de espera aquí en el computador. Estás hablando desde el celular. Sí, es que estoy conectada desde el celular y para poder prender la cámara tengo que conectarme el computador.
Sí, lo que pasa es que como no todo el mundo entra puntual, entonces a veces uno se engoma hablando y realmente no les da ingreso. Por eso es importante, pues como el grupo es tan grande, pero fíjense en ayer cuánto nos demoramos nosotros llamándoles. Entonces, Profe, buenos días, qué pena. Yo te escribí a tu WhatsApp comentándote mi situación esta mañanita. mañanita, Sí, señor, como a las 7:20, ¿y tu si nombre no es? estoy mal. Lady Joana García. Mm, Te estaba ok, explicando la razón por la que no te pido permiso para el día de hoy no encender la cámara, la verdad. ok, bueno, listo. Vale. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, eh, recuérdenme o recordemos todos, señoritas y jóvenes, recordemos cómo es ese proceso del aprendizaje con el condicionamiento clásico. ¿Quién me lo puede recordar, por favor? ¿Quién se atreve? Yo, profe, buenos días. Hola, Luisa Fernanda. Dale, entonces, ¿cómo Hacía lo haríamos? referencia, hacía referencia a Pavlov, que fue Ujú. el persecutor de esta conducta, digamos, De este aprendizaje. de este aprendizaje. Era algo como lo que se explicaba que era algo como reflejo, como que se daba a consecuencia de algo. Un acto Como reflejo. por, exacto, sí, señor. Diferente al operante, ¿no? En ese sentido, que sí era aprendido. Sí, señor. Pues igual, ambos son aprendidos. Sí, 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 Lo sí. que pasa es que en el condicionamiento operante se comienza desde una respuesta normal, una respuesta que es biológica, que actúa de acuerdo a un estímulo como tal. Pero entonces, recuérdenme por favor, Luisa Fernanda, recuérdenme cómo es el proceso de ese aprendizaje, de ese condicionamiento. Mm, Ok, no, hasta allá sí, bueno, si no me acuerdo todo pero el bueno, pero proceso, hay que profe. tenerlo, hay que tenerlo porque esto tenemos Claro, que como que hacerle la conversión a un contexto organizacional y es algo que uno trabaja permanentemente. sí, Paula señor. Andrea, te escuchamos, Paula Andrea. Profe, ¿no Tú, sería como mediante un estímulo condicionado, una asociación? Por ¿cómo ejemplo, sería? yo asocio, para acordarme, en mis épocas, no sé, de juventud, yo para acordarme del barrio donde vivía mi abuela, lo asociaba con el nombre de un tío y el apellido de un amigo. Mm, a ver, ¿cómo sería ese principio de asociacionismo? ¿Cómo sería? Frente al estímulo, mi estímulo sería el saber dónde vive el barrio de mi abuela. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es el estímulo incondicionado? Por eso. No Que- sería. que- quiero pensar de que no se acuerdan. No quiero pensar de que estén con muchas falencias en esa parte porque eso es como lo que lo primero que uno ve en los primeros semestres de psicología en cualquier universidad. Entonces, miremos, a ver, démosle la palabra a Lorena Páez, a ver qué nos dice Lorena. Profe, Yo, aquí sería como una respuesta por asociación, sería por modelo, por ver. más que todo, no sería por modelo, es un estímulo. Recuerden siempre que es un estímulo. Sí, o sea, lo asociamos con lo que ya hemos visto, Mm, pero luego de varias asociaciones, luego de de varias varias asociaciones. asociaciones, ¿no? Sí, Bueno, igual, pues,
has como encaminado un poco más la ruta, pero aún falta todavía más. Gracias. Lady, ¿cuál es tu opinión? Respecto, digamos que a Skinner, en la parte organizacional sería, digamos que el ambiente sería el refuerzo. La motivación la asociaríamos al producto de ambiente que desempeñan los colaboradores dentro de la organización. Y estos colaboradores, al tener, digamos que la motivación y sentirse motivados, van a crear una calidad reforzada que se refuerza con aumentos salariales o promociones. Ejemplo de esto lo vemos en Samsung, que digamos que los directivos empiezan desde abajo, empiezan desde la planta baja y empiezan a ir ascendiendo con un aprendizaje social. El aprendizaje social va por la imitación. Al llegar a ese aprendizaje social por imitación, se crea, digamos que una socialización, exteriorización, interiorización y combinación que crean como la espiral. Y esa espiral lleva a que tengan programas de refuerzo variable, pero continuo. ¿Por qué continuo? Porque digamos que si a ti tu superior te dice, lo estás haciendo muy bien, eso lo está reforzando de manera positiva. Pero digamos que si hay un refuerzo negativo, de un ambiente negativo, la persona va a empezar a tener refuerzos negativos y su ambiente de trabajo será negativo. No sé si estoy bien, profe. Así lo entiendo yo. Digamos que estás bien, pero no estás hablando del clásico. Digamos que mezclaste lo cognitivo social, mezclaste el operante y estabas empezando a hablar del condicionamiento clásico, pero ahí como que lo desviaste, sí. Sí. Pues es que Entonces, estoy tratando de usar como las teorías y lo he aprendido en la parte organizacional. Entonces yo puse que en el condicionamiento operante los colaboradores aprenden antes y después cuando se unen a la empresa y que estos crean series de estímulos que hacen que se comporten de una manera por ciertas circunstancias, que los estímulos están asociados a los horarios, las estructuras, las políticas de la compañía. Cuando los llaman, digamos que están enfermos y son llamados por alguien de la empresa que les comenta, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y la importancia siempre que el líder sea un líder participativo, que tenga en cuenta las opiniones de sus colaboradores. Y el refuerzo continuo lo asocio a las... espérate, pero no me has dado la respuesta del clásico. Te centraste únicamente en el operante. Necesito que miremos lo del clásico, que es el que de pronto se complica un poco más en un contexto organizacional. El de las críticas serviría, profe. ¿Cómo sería ese condicionamiento clásico con las críticas? Digamos que cuando en una lavandería llegan los empleados de la lavandería y su jefe inmediato los empieza a regañar o a acosar porque cumplan con el trabajo que tienen que entregar ese día. Entonces ahí vemos una técnica de refuerzo negativo y es posible... No, me equivoqué, perdón. Vuelvo al esto. Mira, sí, perdón. Revisemos el condicionamiento clásico. ¿Cuáles son los componentes del condicionamiento clásico? Un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Que luego bueno, digamos que si nosotros recordamos un poco lo que hacía Pablo, ¿sí? Era pues mostrarle un pedazo de carne, jugosa carne, al perrito para que él respondiera de una manera normal, natural. ¿Sí? Entonces está el estímulo incondicionado, que es la carne, y la respuesta incondicionada, que en este caso es la salivación. Eso es algo claro que tenemos nosotros en el condicionamiento clásico. No, ahí no hay ningún tipo de experimento ni nada por el estilo. Es normal. Estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. Ahora, Pablo lo que hizo fue colocar o presentarle por primera vez un estímulo neutro, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que él da es un sonido de una campana, ¿sí? Cuando yo le coloco por primera vez al perrito el sonido de la campana, el tilín, tilín, el perrito no genera ningún tipo de respuesta. O sea, no hay respuesta alguna.
porque el estímulo neutro se lo presenté por primera vez. Luego, cuando nosotros hablamos de que Pablo empieza a mostrarle la carne y la campana, y ahí se presenta el principio de asociacionismo, la carne con la campana, es decir, le estoy mostrando el estímulo incondicionado con el estímulo neutro por varias veces, contingente a, o sea, la campana, o sea, el sonido de la campana se la presento contingente a o seguido a la carne, ¿sí? Entonces, varias asociaciones hacen de que el perro empiece entonces a generar una respuesta de salivación, ¿sí? Y luego de varias asociaciones, yo solamente le muestro o le presento el sonido de la campana. Y el perro entonces ya empieza a salivar, ya aprendió a salivar. Entonces, ese estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado y que por ende nos está dando una respuesta condicionada, que es la salivación. Entonces, ahí vemos nosotros todo ese proceso de aprendizaje y de modificación del comportamiento del perrito, porque el perrito cuando vio por primera vez o escuchó por primera vez el sonido, él no respondió, porque hasta ahí era un estímulo neutro. Pero luego ya, ahí sí, cuando se hacen las asociaciones cercanas en el tiempo, entonces empezamos a ver cómo el perrito saliva cuando se le muestra o se le pone el sonido de la campana, el tilín tilín, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros que hay un estímulo, una respuesta condicionada. Permítanme, les voy a mostrar esta imagen para que veamos lo que les estoy diciendo. Profe, qué pena. Lo que dígame. pasa es que una compañera de mi grupo lleva esperando en sala de espera de las 5 y me dice que no puede entrar. Porque no he podido entrar. Pues dice que está en sala de espera Pero no desde les las 8 digo, y 5. pues imagínate, yo ya le daba, desde las 8:05 yo ya lo he entrado a mucha gente. Entonces, no creo que sea a las 8:05 porque desde las 8:03 yo ya estoy acá dando el ingreso a la gente. Bueno, retomemos. Es que mire, son las 8:30. Entonces, vamos a mirar esto, lo que les estoy diciendo. Ya se les iba a mostrar, pero me interrumpieron. Miren lo siguiente, lo que les quiero mostrar. Esto es el famoso condicionamiento clásico, ¿sí? Antes del condicionamiento, entonces, el estímulo incondicionado, la comida, genera una respuesta incondicionada que es la salivación. Acá la asocian con un silbato. El estímulo neutro genera una respuesta que es no responder, ¿sí? Es decir, sin respuesta, es decir, no hay salivación, porque pues, el silbato no tiene ningún tipo de influencia en el organismo del perrito, porque simplemente escuchó el silbato. Luego, cuando empezamos a hacer la asociación, hablamos nosotros de que vamos a aparear el silbato con la comida varias veces. Acuérdense que después es varias veces, ¿sí? Para que se presente ese condicionamiento, ¿sí? Entonces, acá la respuesta del perrito es cuando ve, ¿sí? Otra vez están entrando otros patrones. Entonces, aquí lo que hace el perrito en este espacio durante el condicionamiento es responder con salivación. Y cuando ya estamos hablando que hay condicionamiento puro, es porque únicamente le mostramos el silbato o escucha el perrito el silbato, que es un estímulo condicionado generando una respuesta condicionada. Digamos que esto sería como la misma respuesta, pero después del condicionamiento, ¿sí? Ahora les hago una pregunta. Ya te doy la palabra, Lady.
Les hago una pregunta. Habló que o sea, si hablamos del trabajo del laboratorio de Pablo, ¿cómo, qué condiciones debía tener para que funcionara este condicionamiento? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el Ensayo y error. No. ¿Qué condiciones? La discriminación. No. ¿Qué condiciones el laboratorio tenían que darse para que se dé este condicionamiento? Un experimento, experimentar la reacción del perro. Mira lo que les estoy diciendo. ¿Qué condiciones se deben tener para que se presente el condicionamiento? Profe, tener un ambiente controlado, ¿no? ¿Y qué tendría que controlar el experimentador? Díganme, por favor. ¿Qué creen ustedes que deba controlar? Y mire que es algo supremamente básico, es algo que uno dice, pero lógicamente tiene que ser eso. Sus respuestas. ¿Cómo así su respuesta? Pues digamos que ahí está el antes, durante y después. Entonces hay un proceso como una espiral. El antes, el estímulo incondicionado. Pero fíjate El, discúlpame, pero fíjate que eso que tú dices, precisamente lo que yo les estoy preguntando se presenta antes de toda esa espiral que tú mencionas. Lady, ¿qué quieres comentar? Lady, Tatiana, Nora. ¿Tienes arriba la mano? Pensé que ibas a preguntar algo o a comentar algo. Lady. ¿Quién más levantó la mano? Ok, Yesenia, por favor. Profe, pues se controlaría como la alimentación del perro. ¿Cómo así? Al no tenerle el plato ahí todo el tiempo, pues se condiciona al sonido de la campana. Pensé que ibas a dar con el punto clave. Es por ese lado, pero falta un poco. Las reacciones del perro. No, Se controla la asociación con el silbato y la comida. La El comida. estímulo. no. Miren, es algo supremamente básico y lógico, ¿no? Para que el perro me salive y me responda a mí en el proceso, debe tener hambre. Así de sencillo. Imagínense, el perrito está totalmente saciado de comida. O sea, no está deprivado de alimentación. Está totalmente saciado. Es decir, tiene toda o sea, la panza la tiene llena. Si yo le presento la comida, pues el perrito va a hacer cualquier otro tipo de conducta. Va a dormir, se va a acicalar, va a rascarse, va a dar vueltas, pero no me va a responder, no va a tener salivación. ¿Por qué? Pues porque no está deprivado de alimentos. Entonces, en este caso, a Pablo le funcionó y tuvo que tener ese control de esa variable, precisamente porque necesitamos de que él tenga hambre, que el perrito tenga hambre. Entonces, ahí estamos hablando de ese control de variables para poder entender cómo es que se genera este proceso de condicionamiento. Si el perrito no tiene hambre, pues él no va a salivar. Ven que era algo muy básico, era algo muy lógico. El hecho de que el perrito no tuviese hambre no nos va a responder. Bien, ok. Digamos, esto era como un recorderis de lo que es el condicionamiento clásico. Ahora sí, vamos a pasarlo a un contexto organizacional. Quiero que ustedes me den un ejemplo, que esa era la tarea de ustedes para hoy. Ustedes me den un ejemplo de un condicionamiento clásico en un contexto organizacional. Sí, Valentina, dime, por favor. Podría, digamos, en muchas empresas tienen
digamos, que la hora del almuerzo es a la 1:30. Entonces, muchas personas ya empiezan la ansiedad a sentir hambre y demás ya cuando se acercan las 12. Esto podría ser una. Dime por favor cómo lo explicarías, teniendo como base el estímulo incondicionado con la respuesta incondicionada, posteriormente el estímulo neutro, para generar posteriormente una respuesta condicionada. ¿Cómo ese ejemplo que tú estás planteando, Valentina, puede ser, pero hay que hacer la asociación? Digamos, yo, como encargado de generar esos cambios en el personal de la empresa, pues entonces tengo que mirar cómo me va a funcionar. Lorena, ¿cuál sería el ejemplo? Profe, digamos en mi caso, bueno, no sé, Dígalo, no se preocupe. bueno, yo soy policía y cuando yo sé que hay marchas, sé que nos van a cuartelar. ¿Mm? Entonces, cuando yo veo que van a convocar una marcha, ya sé que me toca ese día hasta tarde, hasta que nos retiren, ¿sí? Espérate que se te fue el audio. Se detuvo la imagen, estuvo como fallando un momentico. Te escuché o te escuchamos hasta donde decías de que tú eras policía y de que cuando hay manifestaciones, tú sabes que los van a cuartelar. Hasta ahí te entendí. Exacto, entonces ya cada vez que convocan manifestaciones, ya como que me preparo psicológicamente que ya ese día me toca hasta tarde, hasta que nos retiren. Y cada vez es lo mismo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo lo organizaríamos con el estímulo? ¿Cuál sería el estímulo incondicionado? El estímulo condicionado, digamos, serían No. marchas. El estímulo incondicionado. Sí. ¿No? El estímulo incondicionado sería, vamos a tratar de hacerlo con base en eso que tú dices. El estímulo incondicionado sería una notificación. Un mensaje, sí. Un mensaje. Un mensaje de que hay manifestación. Entonces, el estímulo incondicionado es el aviso. El aviso genera una respuesta incondicionada que es ponerse el chaleco antibalas, ponerse el casco, ¿sí? Ponerse los elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, digamos que eso podría ser, ¿no? Sí. Bueno, listo. Entonces ahora necesitamos que haya la presentación de un estímulo neutro. Entonces, por decir algo, puede ser de que llegó la primera vez un capitán en donde él dijo, hay manifestación, hay que actuar, ¿sí? Entonces, digamos que cuando por primera vez, su merced que es policía, Lorena, ¿sí? Cuando tú ves al capitán, o sea, no te alistas, ¿no? No te alistas porque, pues, no, o sea, vino a saludarnos, no sé, pero pues, no te alistas, no te colocas los elementos de protección personal, ¿sí? Pero, curiosamente, en todos esos tiempos, las personas estaban muy alborotadas, los ciudadanos. Entonces, al día siguiente nuevamente llegó, o más tarde, no sé, el mismo día, volvió a llegar el policía y nos decía, hay que salir a proteger a la población, ¿sí? Entonces, tampoco teníamos respuesta. Al día siguiente volvió a llegar el mismo capitán. Entonces, el mismo capitán ya siempre decía lo mismo, hay que alistarse, ¿sí? Entonces, después, o sea, cuando hablamos nosotros del mensaje como tal, cuando estamos hablando del estímulo, perdón,
del estímulo incondicionado, que era el mensaje directo que me hacía a mí prepararme, y luego lo que se hizo fue recibir el examen, perdón, el mensaje con el capitán, ¿sí? Entonces empezaron a mostrar esa asociación. Inicialmente el estímulo neutro, que fue el capitán, no generó ningún tipo de respuesta, pero luego asociaron el capitán con el mensaje, el capitán con el mensaje, el capitán con el mensaje, ¿sí? Entonces, después de eso, ya solo mostraban al capitán, ya no me mandaban mensajes. Entonces llegaba el capitán y uno ya sabía que había o teníamos que ponernos los uniformes de combate, digámoslo así. Entonces, Ya se convierte en el estímulo condicionado. el estímulo condicionado sería el capitán. Y la respuesta condicionada es ponerse la ropa de combate, digámoslo así. ¿Sí ves, Y Lorena? el neutro, profe, El neutro es el capitán. El neutro es el capitán porque también. no también, porque simplemente acuérdense que el estímulo neutro se convierte después en el estímulo condicionado. O sea, el estímulo neutro en cierta manera desaparece, convirtiéndose a estímulo condicionado. Acuérdense que el estímulo neutro se le llama neutro porque se presentó por primera vez y no generó ningún tipo de respuesta. Pero Ya sería la respuesta por asociación y Claro. desaparece el estímulo neutro ya. Sí, digamos que ese estímulo neutro se convierte en el estímulo condicionado después de varias asociaciones. Entonces, acuérdate que el estímulo incondicionado era el mensaje, ¿sí? que recibías y que tú ya estabas lista para el combate. Y luego llegó el capitán y que dio la orden de uniformarse con ropa de combate, pero pues igual cuando yo vi al capitán yo no tuve ningún tipo de respuesta de prepararme. Y luego asociaron ese estímulo neutro, que es el capitán, con el mensaje. Curiosamente, entonces estaban asociando esas dos. Entonces ya después simplemente ya no mandaban mensajes, sino que llegaba el capitán y ya sabíamos de que ese estímulo neutro se había convertido en un estímulo condicionado después de varias asociaciones y que generaba respuestas condicionadas, que es prepararse para la batalla. ¿Sí, Lorena? Sí, señor. ¿Sí comprenden, señoritas? ¿Sí comprenden o no comprenden? Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién me da otro ejemplo? Mire, fíjense que sí hay procesos de aprendizaje con el condicionamiento claro. ¿Qué otro ejemplo hay? ¿Quién se atreve? Profe, el de la lavandería. Tú insistes con la Él es- lavandería. A ver, dale. Pues. Sí, pues es que No, dale, insisto dale. porque creo que entiendo así más rápido. Bueno, pero Digamos que el vamos a ver estímulo si sí. incondicionado sería la ropa y la respuesta incondicionada cuando estás en la parte de capacitación es la atención en lo que llega de ropa para lavar. El estímulo neutro en este caso sería un timbre. Entonces no hay respuesta porque es en el momento del ingreso. No hay respuesta de los empleados porque hasta ahora están acoplándose. Durante el condicionamiento, cuando llega la ropa y suena el timbre, crea la respuesta del empleado, que es atención en lo que le corresponde a él entregar. Y ya después, simplemente, el estímulo condicionado es que sonó el timbre y ya el empleado tiene en su cabeza que tiene que estar atendiendo la ropa que le corresponde. Ok. ¿Sí entendí? Sí, mira. El estímulo incondicionado, ¿cuál es? El incondicionado es la ropa. Ok. Una prenda de vestir es el estímulo incondicionado. Genera una Sí, señor. respuesta incondicionada, que es ¿cuál? Digamos que la atención, cuando estás en la capacitación. Por eso, o sea, prestar atención. Sí, señor. Respuesta incondicionada, la atención. Yo diría Sí, que o sea, llevar la ropa, ¿no? A lavar.
Ujú. No, es que cuando llega la ropa la reparten. Entonces te asignan ciertas cantidades a cada colaborador y es con lo Entonces que él sería como responde. repartir la ropa, ¿sí? Pero ya después, como el neutro es el timbre, entonces ya después cuando escucha el timbre va y reparte la ropa. Pero la respuesta incondicionada sería la repartición de la ropa, ¿sí? A ver, ¿qué dices? Defiende tu ejemplo. Pues es que en algún momento pues yo lo asocié fue por la atención, porque el jefe de staff o de lugar recibe la ropa, la reciben en tulas y él empieza a sacar de cada tula lo que va a asignar en cada como unas canequitas con llantas, la verdad, no sé cómo se llaman. Entonces, y empieza a poner en los carritos y empieza a colocar cierta cantidad de ropa, pero igual. Entonces los empleados se paran ahí esperando a que los llamen y prestar atención a lo que les entregan, porque ellos deben firmar una hoja donde reciben cierta cantidad de piezas. Ujú. Ya. Ok. Luego, como están en esa, como aprendizaje, en esa capacitación, Sí. no están acostumbrados al timbre y cuando escuchan el timbre no lo asocian. O sea, no tienen una respuesta porque ellos vieron fue a la persona con la ropa llegando a Ujú. los carritos. Ujú. Pero no la asocian al timbre. Pero ya con el tiempo, digamos, cuando ya llevan más de 1 o 2 meses, escuchan el timbre, entonces ya saben que llega más ropa de hoteles, de otras lavanderías, de los sitios donde ellos esto. Y ya cuando ya tienen esa asociación, ya simplemente con escuchar el timbre ellos responden. Ellos ya están atentos a cuando los llamen. ¿Y cuántos empleados son? Digamos 18. Y les dejan, a unos les asignan la lavada de sábanas, a los otros les hacen asignación de planchada de sábanas, a otros las sobresábanas, a otros las camisas, a otros las chaquetas. Ya, o sea, sí tienes o sea, tienes una gran idea, es muy buena la idea, pero cuando tú estás haciendo la asociación, se te va a volver un caos cuando tengan cuando las personas que trabajan en las lavanderías, ¿sí? Llegan allá porque son 18, entonces eso se vuelve una mezcolanza porque todo el mundo está escuchando el timbre. Pero fíjate que luego tú dijiste, hay personas que se van a encargar de las sábanas, hay personas que se van a encargar de las toallas, hay personas que se van a encargar de las cortinas, o lo que sea. ¿Sí? Digamos que son las personas que trabajan en un hotel. Entonces, las personas que trabajan las sábanas, las fundas, otras personas que trabajan, que tienen que recoger las toallas, ¿no? Entonces, digamos que eso sería como lo que necesitaríamos condicionar, ¿sí? Entonces, Ya sé, profe. a ver, dígalo, Lorena. A ver si cogiste mi idea. Sí, pero digamos, podríamos agregarle algo que sería hacer una fila. Porque como es tantas personas, al escuchar el timbre, cada uno va por cosas diferentes, podríamos asociar, decir que, bueno, la ropa y que la respuesta incondicional es que deben hacer fila. No, sería ¿No? igual sería algo como caótico, la verdad. ¿Sí? Pues miren. Porque si yo le entiendo a Nini, pero digamos, ella lo enredó, digamos, diciendo que unos las chaquetas, unos las sábanas, no, otros las blusas. Digamos que ropa, en digamos general, es ropa. sí, no, pero lo que ella dice es válido, porque pues hay de todo Sí. tipo de ropa, pero entonces el asunto es el siguiente, o sea, yo como el encargado de la lavandería, entonces yo quiero organizar bien eso. Entonces sabemos que hay un estímulo incondicionado que es la ropa, que genera una respuesta incondicionada, que es que todo el mundo esté ahí pendiente de la ropa, ¿sí? Entonces eso, digamos que ahí está. Entonces, empiezan a presentarse, aquí es donde se presenta el condicionamiento clásico, la asociación, ¿sí? Yo les voy a decir primero que todo que
Cuando aparezca el color azul, únicamente se van a levantar, o sea, un bombillo azul, las personas que están encargadas de las sábanas. ¿Sí? O sea, digamos que todas las demás personas que tienen que recoger la ropa se quedan sentaditas únicamente porque pues, el color azul fue el que apareció allí. Entonces, el estímulo neutro sería el color azul. Igual no generó ningún tipo de respuesta. Después de varias asociaciones de colocar, digamos, la ropa con el color azul, en este caso las sábanas, ¿sí? Sábanas y color azul, sábanas y color azul, sábanas y color azul. Entonces únicamente cuando ya aparecen las sábanas, se levantan únicamente y se acercan allá al sitio donde tienen que recoger las sábanas, las personas que fueron encargadas de lavar las sábanas, ¿sí? Luego aparece el color amarillo, y el color amarillo es para los que van a lavar las cortinas. Entonces, volvemos, hacemos la asociación, ¿sí? Que solamente se levanten las personas que van a lavar las cortinas, solamente con el color amarillo. Luego, las que van a lavar las toallas, entonces color azul, solamente se levantan las personas que van a lavar las toallas cuando aparezca el color azul. Entonces, después de varias asociaciones, aparece el color rojo y allá tendremos únicamente a las personas que tienen que lavar las prendas que aparecen de color rojo, ¿sí? Y luego las de color azul y luego las de color amarillo. ¿Ves que, o sea, digamos que en ese estilo sí se puede manejar? Porque yo no quiero desorden en el momento de entregar la ropa. Yo quiero que simplemente apareció el color rojo, listo. Únicamente se levantan las personas de color rojo. Apareció el color amarillo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ya las personas saben de que no tienen que estar revolteando por ahí, formando caos, cayéndose con accidentes de trabajo, porque están todos allá acumulados y en un tumulto de gente que se tropiezan y pues no, yo no quiero ese desorden. Vamos a trabajar de esta manera. Cuando aparezca el color amarillo, entonces ahí ya se genera pues esa asociación. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Para mí sí. Y la Sí, señorita, señor. y la señorita del ejemplo, Sí, profe, ya entendí. ¿dónde estaría entonces el secreto? En el neutro. Claro, en los colores, en los colores. ¿Sí? En lo que voy por asociación. En los colores, exactamente. Bien. Hagamos dos ejemplos más del condicionamiento clásico en un contexto organizacional. ¿Quién se atreve? Diego Alejandro Orozco. Hola, profe, buenos días. Hermano, buenos Pues, días. profe, digamos, yo le estaba pensando, digamos, en mi empresa, cuando yo llegué a trabajar allá. Uy, su merced es un empresario, tiene su propia empresa. No, bueno, donde yo trabajo. Ah, ya. Allá quisiera. No, Bueno, póngale cuidado. ¿por qué no? ¿Será por lo anciano que es su merced ya? No. Tiene toda una vida por Bueno. delante. Claro, tiene toda una vida por delante y seguramente lo puede lograr. Bueno, dale. Sí, claro, es el plan. Digamos, cuando, poniendo un ejemplo, digamos, de una catástrofe, ¿no? Digamos, de que pase un temblor. Digamos, Sí. pues, pasa un temblor que sería Sí. el incondicionado, el estímulo incondicionado, pues que uno pasa un temblor, uno sale y se va corriendo por donde sea, ¿no? Digamos, allá tienen una campana y en alguna ocasión la hicieron sonar, pero pues eso fue cuando yo recién llegué, pues yo la verdad no sabía ni para qué era esa campana y pues me quedé donde tenía que estar, ¿no? Sí, Entonces pues ya después me regañaron y me dijeron que no, que esa vaina era una evacuación. Después de eso nos capacitaron y ya pues uno, supongo, ¿no? Por el tono de esa campana uno ya sabe que tiene que pararse y pues abrirse ahí o irse, qué pena, y pues y para tal punto, ¿no? No sé si algo aplique. Sí, esa palabra no quedó bien ahí, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí, Abrirse, perdón. ¿no? Esa palabra quedó como fuera de lugar. Sí. Sí, pero ¿cómo sabemos cuándo va a suceder
un terremoto, no lo sabemos, No, ¿no? digamos no, este tema sería, digamos, como un tema de más de, como una, ¿cómo se llama? Un simulacro o algo así. Ah, ok, un simulacro. Sí, Sí, algo así. normalmente le dicen a uno, cada vez que usted escuche que suena el pito, entonces tienen que, eso me toca a mí a veces en el centro médico, que pues tiene que haber pues como todo ese grupo de emergencias. Entonces, cuando uno escucha el silbato, ¿sí? Pues inicialmente uno no lo asocia con absolutamente nada. Antes había entonces ese estímulo incondicionado, que era el silbato, la respuesta incondicionada de nosotros era levantarnos, porque necesitamos salvar nuestra vida. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ahí está, digamos, como lo básico de esas conductas. Silbato, entonces ese estímulo incondicionado genera la respuesta incondicionada de levantarnos. Eh, pero, pues, lógicamente, en el momento cuando hablamos nosotros de ese aprendizaje, el silbato realmente vendría cuando sucede un evento realmente catastrófico, porque pues ahorita lo que hacemos nosotros es colocar el silbato. Cuando yo lo escucho por primera vez, pues realmente no voy a generar ningún tipo de respuesta, ¿sí? Pero acá tenemos que irnos entonces al siguiente orden. O sea, resulta de que hay un temblor, ¿sí? Entonces, o sea, nuestra respuesta a supervivencia es rápidamente salir corriendo. Entonces, digamos que el estímulo incondicionado pues es el temblor con la respuesta incondicionada, que sería levantarnos, ¿sí? Pero entonces a nosotros nos empiezan a capacitar pues, para decidir qué es lo que tenemos que hacer en caso de ese tipo de catástrofes, cómo tenemos que comportarnos. Pues ya sabemos de que va a haber ahí sí el silbato para generar esa respuesta para generar esa respuesta condicionada. Porque si yo escucho un silbato sin haber recibido ningún tipo de capacitación, pues entonces no voy a saber qué hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene como ese tipo de respuestas en esos planes ¿cómo se llama esto? Sí, los grupos que están entrenados pues para salvar vidas, ¿no? Entonces, Brigadistas. los brigadistas, exactamente, gracias. Los brigadistas tienen unos chalecos fluorescentes que dice brigadista. Entonces, ahí nos dicen, cuando suene el silbato, ustedes tienen que irse a donde está su brigadista representante. Como la población en la empresa es bastante grande, entonces todos acumulados en un mismo sitio, pues no sirve. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que hacer un paneo de dónde está mi brigadista, entonces yo lo busco y ya llegue. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya uno está generando una asociación entre el silbato y el brigadista, el silbato y el brigadista, ¿sí? Porque el brigadista sería entonces allí el estímulo neutro, ¿sí? Porque pues lo veí por primera vez y pues yo no me levanté, ¿sí? Porque no sabía. Pero luego ya empezaron a asociar el silbato con el brigadista, entonces ya sabemos que tenemos que levantarnos y ubicarnos al lado de la persona encargada de mi grupo. Entonces, digamos que ahí se estaría dando este condicionamiento claro. ¿Listo? Y bueno, una última persona. A ver, ¿quién quisiera? ¿Quién quisiera? Bueno, José Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu ejemplo, José Daniel? Pues mi ejemplo sería, ¿cómo decir? Que lo estuve pensando, pero no sé si él se aplica como tal, pero
Lo voy a Dale, decir, Tomás, dale, dale, no me preocupes, dale. aquí para aprender y pues. Es la idea. Sería como, ay, no me acuerdo cómo se le decía. Ay, que me acuerdo de un empleo que había ahí que de una persona que le va llevando, por decir, en una empresa grande, que le lleva los papeles de la fotocopiadora a los, no me acuerdo bien. O sea, que le lleva el café, le lleva los papeles, les lleva todo. Y ya se acostumbra a llevar un ritmo y tener cuidado por donde pasa para no estrellarse y no regar lo que sería el tinto, lo que le pide. No sé cómo se le dice a esa persona porque se me olvidó, pero, o No sé, pues sea, pero pienso sí, yo sí que me hago entender la idea. sí, o sea, entiendo que esta persona es la que hace de todo allá en la empresa, la que lleva los tintos, la que lleva las fotocopias, o sea, Sí, es como el repartidor, digámoslo así, ¿no? sí, Es como esa persona que está para que lleven las fotocopias al piso número 10, que recoja unas fotocopias para sí, señor. entregarlas en el piso número 12, o que, bueno, se lo ponen Sí. de hacer de todo. Bueno, ¿y Entonces, qué pasa? este lleva entonces una vida muy agitada y ya tiene que estar acostumbrado para poder llevarle el ritmo al hacer tantos mandados a la vez, sin, teniéndolo, o sea, ya se tuvo que haber acostumbrado, tuvo que pasar por la capacitación y haberse ido orientando por dónde pasar, conocer buenas rutas por donde no estrellarse con el resto de los empleados, Sí. ya que eso es un factor importante que estar alerta en todos los sentidos de lo que puede pasar a su alrededor, en su ambiente, Ujú. dependiendo de dónde esté. Si está en un Sí. piso de solo computadoras, tener cuidado que no vaya a caer nada de líquido en el sistema. Si hay un pasillo lleno de personas, saber por dónde hay que coger para no demorarse. Pero bueno, pero explícanos cuál sería el condicionamiento clásico. Es, es que, ay, esa partecita se me olvidó. O sea, Ya, sí ok. tengo la idea, pero no sé expresarme como tal. Sí, lo importante es tener claro lo que yo quiero modificar en el comportamiento de esta persona, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que de pronto trabajamos con la lavandería, ¿no? Porque pues esta persona tiene que manejar como todo unas rutas para poder realizar sus funciones, sus responsabilidades, que en este caso es repartir las fotocopias, ¿no? Dejémoslo únicamente en fotocopias, ¿no? O de pronto también lo en los tintos. Entonces volvemos al ejemplo de los colores, ¿no? Para que él sepa que, eh, de hecho, inclusive cuando de pronto aparece un color rojo, puede estarse asociando de que él no puede entrar porque pues están haciendo aseo, por decir algo. ¿Ven? Entonces, está el color verde, entonces donde está el color verde puede ir y llevar lo que tiene que llevar, ¿no? Entonces, ahí estamos generando en él un aprendizaje por medio de esas asociaciones, ¿no? Para que él pueda entonces cumplir a cabalidad con sus turnos, con sus actividades. Y eso le hace a él como tener más tranquilidad, menos estrés, mejorar su comportamiento, ser mucho más ágil, porque pues, si lo hace de una manera desordenada, de pronto termina llevando unos procesos jurídicos a una parte donde no tenía que ir. Entonces, realmente podría verse por ese lado de cómo nosotros generamos esos cambios comportamentales en este personaje para poder facilitarle su trabajo y que a su vez nos lo facilite a nosotros. No sé qué opina. Señor, No sé qué de opina al acuerdo. respecto. Bueno, ok. Lina Sandoval dice, bueno, yo no sé si esto es parte del caso o es algo personal, pero pues igual lo voy a leer.
Profe, en mi caso estoy pensando en el trabajo de mi hermano. Él es director de un estudio de grabación. Antes de trabajar allí, él... A ver, un momentito. Profe, aquí estoy, si me funciona. Pues Bueno, lo que dale. estoy viendo, Sí, o dale, sea, dale. no sé si sirve como ejemplo ese Claro. caso. Mi hermano, pues, él antes jamás revisaba el correo electrónico. O sea, se tenía que caer una casa para que él lo revisara. Ujú. Desde que empezó a trabajar ahí, como él sabe que las grabaciones, lo que son los em, libretos, casting, todo eso le llegan por correo electrónico. Al Ujú. empezar a trabajar ahí, cada vez que le llega ahora un correo electrónico, él ya sabe que llegó grabación y se va directo al estudio. Eso sería Exactamente. Sí, pero necesitamos que el timbre de esos correos electrónicos que le llegan a él tenga que ser diferente a los demás. sí, Porque señor. porque si todos los timbres son iguales, No, entonces es un él, es por eso, correo, es uno en particular, ¿no? Por decir algo, todos mis WhatsApp tienen el mismo sonido. Entonces yo no sé cuándo me llegó un WhatsApp de mi novia, por decir algo. Entonces, cuando me suena el WhatsApp que yo le coloqué a los mensajes de mi novia, ahí sí respondo, ¿no? Pero así. antes no. Entonces, No, digamos, en el caso tuyo, de tu hermano, podría ser de que ese correo electrónico tenga un sonido particular. sí, señor. Sí, es el único correo para que solo llegue eso. Entonces ya cuando ya le toca irse, Claro, que no hay. si le llega otro tipo de sonido, pues él sigue durmiendo, o él sigue oyendo televisión, o él sigue conversando con los amigos, ¿no? Pero cuando ya le Y llega porque, ese correo, ¿sí dime? sí, porque digamos, a veces él está profundo, profundo y él es una persona que es muy difícil de despertar. Y llega, o sea, apenas suena, él ya se levanta. Y es Ya, como ok. un Sí, robot. automático, sí, ok, bien. Sí, Ah, bueno, este ejemplo está bien. Pero pues luego de varias asociaciones, listo, ok. sí, señor. Gracias, profe. Dejemos en paz a Pablo. Ahora centrémonos en el condicionamiento operante, que eso sí ustedes, digamos que el condicionamiento clásico es un poco más a veces complejo de manejar en un contexto organizacional. Les voy a colocar un ejemplo que yo tenía en el condicionamiento clásico. Resulta que en un trabajo, digamos, las personas eran totalmente como desorganizadas, se las pasaban en los escritorios de los amigos, los escritorios encima de ellos estaban totalmente desorganizados, muchos papeles, revistas, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces ellos tenían como este tipo de conducta, de ser como desorganizados. Entonces, en un momento en particular, la señora que hace el aseo, ella empezó a limpiar, a limpiar las ventanas y a barrer y toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, pues realmente, pues nosotros no hacíamos absolutamente nada. Contingente a esa conducta de la señora del aseo, entraba el jefe, ¿sí? Entonces, claro, nosotros teníamos todo patas arriba. Entonces, la cuestión es de que nos encontraba pues con todo desorganizado. Entonces nos llamaban la atención, nos gritaban, nos regañaban, nos sancionaban, nos pasaban memorando, bueno, toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, luego de que esta señora del aseo empezaba a limpiar, llegaba nuevamente el jefe, ¿sí? Y así varias veces. Empezaba a limpiar y ya llegaba a los 3 minutos llegaba el jefe, ¿sí? Empezaba a limpiar, a los 3 minutos llegaba el jefe. Entonces, ya cuando ella llegaba a hacer aseo, entonces nosotros ya sabíamos que ella venía, que él venía, que el jefe venía. Entonces, teníamos como el tiempo prudencial para poder organizar todo. Entonces, ahí, digamos que es un ejemplo también del condicionamiento clásico para modificar esos comportamientos, ¿sí? Si yo veo también que hay un grupo de personas que toman demasiado tinto y a cada rato se relacionan y dejan de trabajar y se reúnen todos pues en la cafetería
Entonces, no, eso no es bueno para la productividad empresarial. Entonces, lo que yo voy a hacer como el área, director del área de talento humano, entonces voy a decir, mire, cuando aparezca la luz azul, entonces se van a levantar los de el ala izquierda, digámoslo, y pueden ir a tomar tinto, ¿sí? Mientras los otros están trabajando. Entonces, luego cuando se enciende el bombillo de color rojo, entonces ya se sientan los que estaban allá y se levantan los que están en el ala derecha. Entonces, ahí también estamos hablando de todo ese tipo de asociacionismo para generar condicionamientos, cambios comportamentales que antes eran como un poco desorganizados en el ambiente laboral. Bien, recordemos por favor, pero que yo dejo de compartir acá esto. Recordemos por favor, cuando hablamos nosotros del condicionamiento operante. ¿Ustedes me recuerdan, por favor, qué es lo que nos dice Jordan con la ley del efecto? Señoritas, Dice que cualquier conducta que en una situación produce un efecto satisfactorio se hará más probable en futuro. Será más probable que esa conducta se repita en el futuro o se incremente en el futuro. La ley del efecto, según plantea Edward Jordan, nos dice eso, de que mi conducta, si es seguida de un evento satisfactorio, esa conducta que yo emití seguramente se va a replicar en el futuro de una manera mucho más fácil. Si mi conducta es seguida por algo displacentero, pues entonces esa conducta en el futuro va a tender a disminuirse, ¿sí? A disminuirse. Entonces, digámoslo, que esa es la ley empírica del efecto, ¿sí? Porque la consecuencia que se está teniendo va a ser determinante y va a ser poderoso para que la respuesta en el futuro se incremente. Entonces, Skinner en su momento trabajó esta parte, él trabajó pues todo lo que tiene que ver con lo operante, con lo respondiente frente a la conducta, ¿sí? En donde pues Skinner propone pues eso, ¿no? De que la conducta emitida por la persona de modo espontáneo realmente genera un tipo de consecuencia. Entonces, ahí de pronto estamos hablando del ensayo y error que ustedes mencionaban, porque pues resulta que hice esto y me fue bien, o hice esto y me fue mal, entonces ya o lo voy a repetir o lo voy a no repetir. Entonces, algunos eventos que siguen las respuestas tienen el efecto de incrementar la probabilidad de esas respuestas se repitan, ¿no? Y estos eventos son definidos como refuerzos o reforzadores, ¿sí? Ahora, si los eventos están dándose y están generándome a mí malestar, pues entonces también estamos recibiendo las consecuencias adversas, que es lo que habla uno como de castigo, ¿sí? Entonces él propone, Skinner propone pues tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo, ¿sí? El refuerzo positivo pues es muy sencillo, simplemente es aquel cuya presencia fortalece o incrementa la probabilidad de que una acción aparezca en el futuro. Digamos que es como el premio. Usted hizo esto, entonces yo le premio con eso, ¿sí? Usted me entregó su tarea, acá en el trabajo, pues entonces tenga, le doy la tarde libre. Entonces digamos que eso es comprensible de que está en función de lo que yo hice y lo que yo recibí. Entonces ahí me reforzaron con esa tarde libre, ¿sí? El refuerzo negativo dice que lo que yo que pretendo es quitar en el refuerzo negativo
aquel cuya desaparición fortalece e incrementa la probabilidad de que una acción aparezca en el futuro. ¿Sí? Acá en el refuerzo negativo lo que nos dice es que yo voy a, por decir algo, yo le digo al empleado, mire, a usted le gusta llegar muy tarde siempre. Entonces, la sanción suya es que usted va a salir 1 hora más tarde de lo normal, porque ustedes entran a trabajar a las 8 y salen a las 6. ¿Sí? Entonces, usted no va a salir a las 6, usted va a salir a las 7 de la noche. Entonces, digamos que ahí le coloqué una sanción. ¿Sí? Pero yo lo que pretendo hacer con esto es de que mejore su comportamiento en cuanto a la puntualidad. Entonces yo le digo, demuéstreme usted que es muy juicioso y empieza a llegar a la hora que es, porque usted no llega 5 minutos tarde, usted no llega 15 minutos tarde, usted lo que llega es 1 hora tarde. Ya es mucho lo conchudo. Entonces realmente pues eso no está bien. Entonces cuando usted durante este mes que usted me llegue puntualmente, pues entonces miro si le levanto la sanción. Entonces en el refuerzo negativo lo que dice es, yo le voy a quitar algo aversivo cuando se muestra un comportamiento adecuado. ¿Sí? Entonces hay una sanción. Demuéstreme que usted está comportándose de una manera funcional, de una manera positiva en el trabajo. Entonces, me lo demuestra, listo, ya usted puede empezar a salir a las 6 de la tarde. ¿Sí? Antes no, porque usted pues no ha cumplido. Entonces, digamos que esos son como dos de los aspectos más importantes del refuerzo positivo y negativo. ¿Sí? ¿Cuál sería, para ustedes, cuáles son los refuerzos primarios? Díganme, por favor. ¿Cuáles son los refuerzos primarios? Díganme, por favor. El refuerzo continuo, el No, variable. dígame cuáles son los refuerzos primarios. En este caso sería, digamos, que la comida, el agua y el refugio. Claro, los refuerzos primarios son los que me ayudan a mí a sobrevivir. Los refuerzos primarios es la comida, la bebida y, por ejemplo, una cama, si yo quiero ir a descansar, ¿no? Entonces, para conciliar el sueño, para mí es muy importante y para todos nosotros es muy importante conciliar el sueño. Entonces, si yo veo que un trabajador mío está fallando en su productividad, en sus tareas, porque realmente no está durmiendo bien, yo tengo que ser consciente como empleado, como empleador, de que pues vaya, duerma y recupere ese sueño porque está cometiendo muchos errores. Entonces, los refuerzos primarios poseen ese valor de reforzante, pero en el aspecto biológico, ¿sí? Y eso no es que sea por aprendizaje. O sea, cuando uno siente hormigueo en la barriga es porque tiene hambre, ¿no? Entonces uno busca la manera de ir a conseguir algo de comer. Eso es un reforzador primario, ¿sí? Entonces ahí estoy mirando yo cómo voy a prepararme un sándwich, o voy a una tienda, ¿sí? Y me como algo, voy a almorzar, y si tengo sed voy y consigo una bebida. Pero entonces eso no lo necesito aprender, simplemente el organismo me está diciendo, oiga, tengo sed, oiga, tengo hambre, oiga, tengo sueño, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los reforzadores secundarios? Profe, serían los halagos y el dinero. Correcto. Inicialmente no serían importantes para nosotros, pero resulta que adquirieron importancia porque con el dinero yo puedo irme a comprar la hamburguesa, ¿sí? O yo puedo recibir un abrazo, una sonrisa, una felicitación, un beso, como una recompensa social, lo que su merced dice, el halago, ¿no? Entonces ellos adquieren el valor por un aprendizaje. Aquí sí es aprendido, ¿sí? Porque estamos recibiendo algo, o una recompensa social o el halago que su merced menciona, o estamos recibiendo el dinero. Entonces, ahí estamos hablando de esos reforzadores primarios y secundarios
que se utilizan muchísimo en la organización. Entonces, digamos que hay 4 tipos de condicionamiento instrumental. Uno es positivo y 3 son negativos, ¿no? Entonces uno habla del entrenamiento en recompensa, en donde el refuerzo utilizado es positivo y no se encuentra presente antes de la realización de una respuesta deseada. Entonces, necesito que el trabajador atienda bien al público. Pues si yo veo que él atiende muy bien al público, pues entonces yo le doy su recompensa. Porque antes él tenía la fama de que era un hosto, que era muy agresivo, que era muy grosero, que carecía de habilidades sociales. Entonces yo lo capacito, yo lo entreno, yo le digo cómo es que tiene que atender al público. Entonces yo ya lo coloco en el contexto laboral y le digo, listo, entonces compórtese como yo le enseñé. Ahí hay un entrenamiento pues, para que tenga esa recompensa. ¿Sí? Entonces cuando aparece la respuesta que yo espero que dé, pues se aplica el refuerzo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo del señor el vigilante que atiende al público, ¿sí? Digamos que sonría, ¿no? Qué bueno que sonría, es una actitud muy positiva para la empresa. Pero si el hombre lo que hace es hacer mala cara, pues entonces no se le da la recompensa. Por el contrario, si se comporta de esa manera, yo le puedo sancionar, ¿sí? Entonces el refuerzo, que es algo, cuando estamos hablando de ese castigo como tal, de este entrenamiento de castigo, el refuerzo lo que se encuentra allí es más de sanción, es más punitivo, ¿sí? Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene un comportamiento negativo, como por ejemplo gritar a un cliente, pues entonces pues se le sanciona 2 días. ¿Por qué? Pues porque ese no es el comportamiento que esperamos que tenga. Entonces, reconozca que usted falló y entonces por eso está aquí su castigo. El castigo puede ser un memorando. El castigo puede ser algo que le puede estar pues como haciendo que de pronto le disminuyan el salario en un porcentaje, aunque pues el salario es intocable, pero pues de pronto no se le dan bonificaciones. Normalmente la empresa tiene como el hábito y la costumbre en su cultura organizacional de dar ciertos tipos de beneficios económicos. Pero como él se comportó de una manera así como grosera, usted no entra en esos posibles premios que puede adquirir. En este mes usted no va a participar en eso. Entonces ahí se le está dando el castigo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos ahí sí, de los programas de reforzamiento, ahí sí estamos hablando del refuerzo continuo, que cada vez que se da una respuesta, se da el premio, se da la recompensa, ¿sí? Entonces, resulta que mi secretaria entonces me entregó un listado de las llamadas que recibió mientras yo no estaba, y entonces yo le dije, oye, muy bien, me agrada mucho cómo me entregaste esto de una manera organizada. Entonces te quiero felicitar. Eso es un refuerzo social, ¿sí? Pero esos refuerzos continuos y sociales a veces carecen o pierden su valor porque hago siempre lo mismo todo el tiempo. Ya me tiene toda la niña, la secretaria me tiene todo eso allí como listo. Entonces, yo le digo lo mismo. Entonces, la secretaria ya le da lo mismo. Siempre felicitaciones, siempre que sí, que chévere, que muy juiciosa, pero... Entonces, los refuerzos continuos tienen que estarse reevaluando, porque cuando se utilizan muchísimas veces por ciertas conductas, carecen de valor para el que recibe el refuerzo. Empiezan a carecer de valor. Entonces yo quiero mantener un cambio de conducta en mis trabajadores, pues yo tengo que valorar lo que ellos hacen. Y entonces yo le digo, Camila, entonces vamos y hablamos a contabilidad o a recursos humanos para que te escriban a una capacitación o a un viaje que se va a hacer. Entonces le estoy dando pues como que esa posible premiación, ¿sí? Varía de acuerdo a el refuerzo continuo, ¿sí?
si nosotros tenemos un trabajador que él está siempre acostumbrado a tratar mal a las personas, a gritarlas, entonces, pues todo ese tipo de conductas aversivas que él tiene se mantienen precisamente porque todo el mundo le rinde pleitesía, todo el mundo le corre, todo el mundo en cierta manera le refuerza ese tipo de conducta inadecuada. Entonces, para nosotros cambiar eso, trabajamos lo que es la extinción. La extinción tiene que ver con que no se refuerce ninguna respuesta de esas inadecuadas que él presenta, ¿sí? Entonces, normalmente cuando, y eso pasa inclusive también en los niños, cuando uno está trabajando con la modificación de conducta en los pequeños, cuando uno está hablando, está trabajando la extinción nos dice de que cuando yo empiezo a no reforzar esas conductas inadecuadas, porque yo las ignoro, porque entramos en el no prestar atención, en el tiempo fuera, entonces lo que hacemos nosotros es extinguir. O sea, no le alegamos, no le corremos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Inicialmente intenta incrementar su irascibilidad para lograr nuevamente el control. Pero así como sube esa conducta, también se disminuye, se empieza a disminuir. Ahí cuando empezamos a hablar de la extinción. Primero porque estaba siendo reforzada por nosotros anteriormente en el contexto laboral. Segundo, porque cuando ya dejamos de reforzar, cuando ya dejamos de prestar atención, cuando entramos en tiempo fuera, entonces esta persona de alguna manera quiere tener el control de todo. Y tampoco lo consiguió, entonces empieza a disminuir esa conducta, ¿sí? Hay un capítulo en Los Simpson que explica muy bien este concepto de la extinción. Yo no sé si ustedes en algún momento lo vieron, pero Bart Simpson era, pues como ustedes saben, de que él es todo rebelde, es todo irreverente, es a veces grosero, a veces tiene buen corazón, pero en el ejemplo que yo les quiero plantear es de que él actuaba siempre de una manera pues como inadecuada. Entonces, él hacía algo negativo, entonces lo acusaban y él decía, yo no fui. Entonces, todo el mundo le pareció muy curioso y muy chistoso y muy agradable lo que él dijo y pues le hacían fiesta. Entonces, él decía, yo no fui y todo el mundo se reía, ¿sí? Todo el mundo, él hacía algo inadecuado y decía, yo no fui y todo el mundo lo aplaudía. Y como pues en Los Simpson pues son muy exagerados, pues el alcalde de Springfield hizo un busto para reconocer la popularidad de Bart Simpson. Entonces él se volvió el chico popular. Entonces cada vez que él hacía algo, la gente, y que decía yo no fui, entonces todo el mundo lo felicitaba, se reía, lo aplaudía, le pedían autógrafos, todo eso le mantenía esa conducta, ¿sí? Entonces, todo eso hizo que se incrementara la conducta del yo no fui hasta unos niveles elevados, pero la gente ya después, con el paso del tiempo, ya le perdió importancia a eso. ¿Por qué? Porque igual era muy repetitivo. Entonces ya él hacía lo mismo y decía yo no fui y empezaban a no hacer nada. No tenía respuesta de reforzamiento. Y él decía yo no fui. La gente lo ignoraba. Antes no. Antes todo el mundo le pedía autógrafo, todo el mundo quería ser amigo porque era el niño popular. Ah, mire mamá, lleva al niño, yo no fui, es mi amigo. Entonces, claro, todo eso se lo mantenía. Pero cuando ya la gente ignoró todo ese tipo de comportamientos, se empezó a dar la conducta de extinción. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo reforzar. Y por último, cuando hablamos nosotros, según lo que nos plantea Skinner, él habla de unos programas de reforzamiento, que era lo que ustedes hablaban al inicio, cuando estábamos hablando de condicionamiento clásico, y se habla de un programa de razón fija y se habla de un programa de razón variable. Tengan en cuenta esto, señoritas y caballeros. En los programas de reforzamiento de razón fija estamos hablando de número de respuestas. Cuando estamos hablando de intervalo fijo, intervalo variable, estamos hablando de tiempo. Entonces, el programa de razón fija dice, se refuerza la respuesta correcta,
que emite la persona después de que éste ha realizado un número determinado de ellas. Entonces, en las empresas, lo más claro de esto es, mire, traigan ustedes 20 pares de zapatillas terminadas y le pagan. Entonces la persona tiene un programa de razón fija 20, porque son 20 pares de zapatillas. Razón fija 20. Resulta que el trabajador llegó con 18 zapatillas. No, son 20. Yo no le puedo pagar esas 18. No, así no es. Tienen que ser 20 zapatillas bien terminadas, ¿no? Entonces, la persona únicamente recibe su recompensa cuando entrega, según el programa de razón fija 20, las 20 zapatillas. ¿Sí? En el programa de razón variable, pues como su nombre lo indica, pues la razón de respuesta a refuerzo se presenta de una manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo hago es, ¿cuántas zapatillas me trajiste? 10. Ah, bueno, tenga. Luego me traigan 15. Ah, bueno, tenga. ¿Me trajiste 2? Ah, bueno, tenga. Entonces, la razón de que me traiga diferente número de zapatillas en diferentes momentos, pues vale. ¿Sí? Entonces ya empieza a funcionar el programa de razón variable, porque estoy reforzando de acuerdo a lo que le está entregando. ¿Sí? Y aquí entonces ya entramos con los programas de intervalo fijo, que estamos hablando del tiempo. Acuérdense que el intervalo está asociado con el tiempo. Y razón está asociado única y exclusivamente con respuesta. En el intervalo fijo estamos hablando de que yo voy a premiar cada 10 minutos o cada 2 días o cada 3 horas, porque estamos hablando del tiempo. Y fíjense que acá yo no estoy diciendo que haya respuestas. Así me haya entregado las zapatillas o no, pasaron los 10 minutos y yo pues ya me dije tenga. ¿Sí? Se refuerza la respuesta correcta que aparece después de un intervalo temporal dado. Es decir, pues se trabaja eso normalmente en minutos, pero entonces acá lo que se da es que en el intervalo fijo es cada 5 minutos yo le voy a reforzar. Puede que en esos 5 minutos haya dado la respuesta que yo espero, como puede que no. Bueno, y en el programa de intervalo variable, los refuerzos se presentan en función de una serie de intervalos de tiempo. ¿Sí? Entonces, acá lo que se plantea es de que yo soy el que controlo cada cuánto le voy a premiar en el tiempo. ¿Sí? Digamos que estos son los más significativos cuando hablamos de intervalos, porque cuando se habla de razón fija, listo, yo obtuve el refuerzo, entonces ya puedo dejar de trabajar durante 2 días porque ya recibí mi premio por las 20 zapatillas. Entonces, digamos que es muy importante variar un poco estos programas de reforzamiento para poder mantener conductas productivas en nuestros trabajadores. Bueno, quedamos pendientes con el aprendizaje cognitivo-social, que bueno, mañana antes de comenzar nuestro siguiente tema vamos a tratar de manejarlo nuevamente y hablamos de Albert Bandura, que es lo que nos plantea pues la importancia de ese aprendizaje por observación. ¿Preguntas? ¿No? ¿Una pregunta? No, señor. Bueno, no se sorprendan mañana si escojo al azar algunas personas para que me den un ejemplo y los califico en base en esto. Entonces, estén preparados, por favor.
Listo, muchachos. Nos veremos entonces mañana. Que pasen un excelente día. Juicioso. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Profesor, que tenga un buen día, que la pase muy Gracias, bien. profe. Hasta luego. Chao, chao. Que estén bien. Chao.